Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra lectura diaria del libro El Mindset, la actitud del éxito, página 97. Encajaré aquí cuando los propios afectados asumen, aunque sea inconscientemente, los estereotipos, se autodescartan y bloquean sus habilidades. Repito, cuando los propios afectados asumen los estereotipos, se autodescartan y bloquean sus habilidades. Muchas minorías no van a la universidad y muchas mujeres abandonan las matemáticas y las ciencias simplemente porque sienten que no encajan. Para averiguar cómo ocurre esto, hicimos un seguimiento de estudiantes universitarias a través de su curso de cálculo. Esto es frecuente cuando los alumnos deciden si las matemáticas o los estudios que implican matemáticas son adecuados para ellos. Durante el semestre les pedimos a las mujeres que nos informasen sobre cómo se sentían y sobre su relación con la asignatura. Por ejemplo, cuando pensaban en esa materia, se sentían como si fuesen miembros auténticamente capacitados de la comunidad matemática, o sentían que no encajaban, se sentían cómodas o se ponían nerviosas, se sentían bien con respecto a sus habilidades matemáticas o mal. Las mujeres que tenían una mentalidad de crecimiento, aquellas que creían que la habilidad con las matemáticas puede mejorarse, se sentían bastante bien y con un sentimiento de equipo estable, y eran capaces de mantenerse así aun cuando creyeran que había mucho estereotipo negativo dando vueltas por ahí. Una de las alumnas lo describía así. En la clase de matemáticas a las alumnas se les decía que se equivocaban cuando no lo hacían. De hecho, estaban haciendo las cosas de manera novedosa. Era absurdo y dañaba su imagen el hecho de que el profesor no viese los buenos razonamientos de las alumnas. No pasaba nada porque estábamos trabajando en grupos y nos apoyábamos unas a otras. Debatíamos nuestras interesantes ideas entre nosotras. Los estereotipos las preocupaban como debe ser, pero todavía se sentían cómodas y tenían confianza en sí mismas en un entorno matemático. Podían contraatacar. Pero según iba pasando el semestre, las mujeres con mentalidad fija sintieron que su sentimiento de pertenencia disminuía. Cuanto más sentían la presencia de los estereotipos en su aula, tanto más se marchitaba su seguridad. Una alumna dijo que su sentido de pertenencia cayó porque el profesor me faltaba al respeto con comentarios tales como sonó la flauta por casualidad, cada vez que yo daba una respuesta correcta en la clase. Repito esto. Pero según iba pasando el semestre, las mujeres con mentalidad fija sintieron que su sentimiento de pertenencia disminuía. Cuanto más sentían la presencia de los estereotipos en su aula, tanto más se marchitaba su seguridad. Una alumna dijo que su sentido de pertenencia cayó porque el profesor me faltaba al respeto con comentarios tales como sonó la flauta por casualidad, cada vez que yo daba una respuesta correcta en clase. El estereotipo de la baja capacidad las invadía hasta arrebatarles su comodidad y su confianza. De ninguna manera digo que fuese su culpa. El prejuicio es un problema social profundamente arraigado y no quiero echarle la culpa a sus víctimas. Solo digo que una mentalidad de crecimiento ayuda a que la gente vea el prejuicio como lo que es, un punto de vista ajeno y limitado, y que se enfrente a él con su confianza y su habilidad intactas. Confiar en las opiniones. Muchas mujeres tienen problemas no solo con los estereotipos, sino con las opiniones que quienes las rodean tienen de ellas en general. Confían demasiado en los demás. Confían demasiado en los demás. Un día en Hawái fui a una farmacia a comprarme hilo dental y desodorante y después de recoger mis artículos me puse en la fila. Había dos mujeres juntas delante de mí que querían pagar. Como soy una persona
que aprovecha incurablemente el tiempo, decidí tener listo el dinero para cuando me tocase a mí, de modo que me acerqué. Puse los artículos en el extremo más alejado del mostrador y empecé a juntar los billetes que estaban desparramados por el bolso. Las dos mujeres se pusieron furiosas. Les expliqué que de ninguna manera quería colarme, que solamente me estaba preparando para cuando me llegase el turno. Creí que todo estaba resuelto, pero cuando salí de la tienda me estaban esperando. Se me plantaron delante y me gritaron: «Eres muy mal educada». Mi marido, que lo había visto todo de principio a fin, creyó que estaban locas, pero tuvieron un efecto perturbador y extraño en mí, y me costó mucho tiempo sacudirme de encima su veredicto. Esta vulnerabilidad aflige a muchas de las mujeres más capaces y más triunfadoras. ¿Por qué sucede esto? De pequeñas suelen ser niñas perfectas y se complacen en que todo el mundo se lo diga. Repito, ¿por qué sucede esto? De pequeñas suelen ser niñas perfectas y se complacen en que todo el mundo se lo diga. Hay que ver qué bien se portan, qué bonitas son, cuánto ayudan, qué precoces son. Las niñas aprenden a confiar en el criterio de los demás. Las niñas aprenden a confiar en el criterio de los demás. Si todo el mundo es tan amigable conmigo, cuando me critican es que debe ser verdad. Incluso las mujeres que están en las mejores universidades del país aseguran que las opiniones de los demás son una buena manera de conocer sus propias habilidades. A los niños se les regaña, se les castiga constantemente. Cuando observamos las aulas de una escuela elemental, vimos que a los niños se los critica 8 veces más que a las niñas por su conducta. Además, los niños se llaman guarros e idiotas continuamente unos a otros, de manera que entre ellos las evaluaciones pierden poder. Un amigo me llamó cerda una vez. Se había quedado a cenar en casa y mientras comíamos se me cayó algo de comida sobre la blusa. «Eso pasa porque eres una cerda», me dijo. Yo estaba conmocionada. Fue entonces cuando me di cuenta de que nadie me había dicho nunca algo así. Los hombres se lo dicen unos a otros continuamente. Puede que no sea un apelativo muy amable, ni siquiera en broma, pero esto demuestra que no hay que creerse a pies juntillas lo que los demás opinen de nosotros. Incluso cuando las mujeres llegan a la cima del éxito, las actitudes de los demás pueden afectarlas. Frances Conley es una de las neurocirujanas más destacadas del mundo. De hecho, fue la primera mujer que consiguió un puesto numerario en neurocirugía en la Facultad de Medicina norteamericana. A pesar de eso, los comentarios descuidados de sus compañeros, incluso de los asistentes, podían llenarla de dudas sobre sí misma. Un día, en plena intervención quirúrgica, un hombre la llamó cariño de manera condescendiente. En lugar de devolverle el cumplido, se cuestionó a sí misma. ¿Cariño?, se preguntaba, y especialmente este cariño quiere decir lo bastante buena y con el talento suficiente como para hacer esta operación. La mentalidad fija, más los estereotipos, más la confianza de las mujeres en las valoraciones ajenas, todo esto puede contribuir al abismo entre los sexos en matemáticas y ciencias. Repito, la mentalidad fija, más los estereotipos, más la confianza de las mujeres en las valoraciones ajenas, todo esto puede contribuir al abismo entre los sexos en matemáticas y ciencias. Este abismo es dolorosamente evidente en el mundo de la alta tecnología. Julia Lynch, una programadora incipiente, ya estaba escribiendo códigos fuente de ordenador en los primeros años del instituto. Su padre y sus 2 hermanos trabajaban en el mundo de la tecnología y a ella también le encantaba. Hasta que un día su profesor de informática la criticó. Había escrito un programa informático que funcionaba perfectamente, pero a él no le gustaba el atajo que había tomado para ello.
Su interés en el tema se evaporó y en lugar de eso se puso a estudiar relaciones públicas. Las matemáticas y las ciencias tienen que ser lugares más acogedores para las mujeres. Ellas necesitan toda la mentalidad de crecimiento que puedan conseguir para ocupar sus lugares legítimos en esos campos, cuando las cosas van bien. Pero vamos a ver qué ocurre cuando las cosas van bien. De la familia Polgar han salido tres de las ajedrecistas de más éxito que se hayan dado jamás. ¿Cómo Susan, una de esas estrellas, nos dice: mi padre cree que el talento innato no es nada, que el 99% del éxito está hecho de trabajo intenso? Yo estoy de acuerdo con él. La hija menor, Judith, está considerada hoy en día como la mejor ajedrecista de todos los tiempos. Y ella no era la que tenía más talento. Susan nos cuenta: Judith empezó despacio, pero trabajó muchísimo. Un colega mío tiene dos hijas que son genios de las matemáticas. Una de ellas estudia un posgrado en matemáticas en una de las mejores universidades. La otra fue la primera chica que consiguió el primer puesto del país en un test para élites matemáticas y que ganó un concurso de matemáticas a escala nacional y ahora está terminando la carrera de neurocirugía en una universidad puntera. ¿Cuál es el secreto? ¿Se transmite en los genes? Yo creo que se transmite en la mentalidad. Esta familia tiene la mayor mentalidad de crecimiento que haya visto jamás. ¿Cuál es el secreto? ¿Se transmiten los genes? Yo creo que se transmite en la mentalidad. Esta familia tiene la mayor mentalidad de crecimiento que haya visto jamás. De hecho, su padre aplicaba la mentalidad de crecimiento a absolutamente todo. No olvidaré nunca una conversación que tuvimos hace algunos años. Yo por entonces estaba soltera y él me preguntó cuál era mi plan para encontrar pareja. Se espantó cuando le contesté que no tenía plan alguno. No esperas que tu trabajo se haga solo, me dijo. ¿Por qué iba a ser diferente esto? Repito, no esperas que tu trabajo se haga solo, me dijo. ¿Por qué iba a ser diferente esto? Para él era inconcebible que uno tuviese un objetivo y no diese los pasos necesarios para conseguirlo. En pocas palabras, la mentalidad de crecimiento hace que las personas, incluso aquellas que son la diana de etiquetas negativas, utilicen y desplieguen completamente sus mentes. Repito esto. En pocas palabras, la mentalidad de crecimiento hace que las personas, incluso aquellas que son la diana de etiquetas negativas, utilicen y desplieguen completamente sus mentes. Sus cabezas no están llenas de pensamientos que las limiten, ni de un frágil sentido de pertenencia, ni de la creencia de que los demás puedan definirlas. Uf, esto está importantísimo. Cultiva tu mentalidad. Piensa en tus héroes. ¿Crees que tienen habilidades extraordinarias y alcanzaron sus objetivos con poco esfuerzo? Ahora averigua la verdad. Investiga su tremendo esfuerzo durante el proceso y admíralos aún más. Piensa en todas las veces que hubo otra gente que te superó y que tú creíste que era porque eran más inteligentes o porque tenían más talento que tú. Ahora considera la idea de que sencillamente utilizaron estrategias mejores, que practicaron más y que sortearon obstáculos a fuerza de trabajo. Tú también puedes hacerlo si quieres. ¿Hay alguna situación en la que te quedes como atontado, en la que te desconectes de tu inteligencia? La próxima vez que te encuentres en una de esas situaciones, ponte en una mentalidad de crecimiento. Piensa en aprender y mejorar, no en juzgar, y vuelve a conectarte con tu inteligencia. Lo repito, ¿hay alguna situación en la que te quedes atontado, en la que te desconectes de tu inteligencia?
La próxima vez que te encuentres en una de esas situaciones, ponte en una mentalidad de crecimiento. Piensa en aprender y mejorar, no en juzgar, y vuelve a conectarte con tu inteligencia. ¿Les pones etiquetas a tus hijos? Este es el artista y ese es el científico. Recuerda la próxima vez que no los estás ayudando, aunque los estés elogiando. Recuerda nuestro estudio en el que elogiar la habilidad de los niños hizo que sus cocientes intelectuales disminuyeran. Encuentra una forma de mentalidad de crecimiento para halagarlos. Repito, le pones etiquetas a tus hijos, este es el artista y ese es el científico. Recuerda la próxima vez que no los estás ayudando, aunque los estés elogiando. Recuerda nuestro estudio en el que elogiar la habilidad de los niños hizo que sus cocientes intelectuales disminuyeran. Encuentra una forma de mentalidad de crecimiento para halagarlos. Más de la mitad de nuestra sociedad está inmersa en un grupo sobre el que existen estereotipos negativos. Primero están todas las mujeres y luego tienes a todos los demás grupos que se supone que no son buenos para alguna cosa u otra. Otórgales el don de la mentalidad de crecimiento. Crea un entorno que enseñe la mentalidad de crecimiento a los niños y a los adultos de tu vida, en especial a aquellos que son las dianas de los estereotipos negativos. Así, incluso cuando surja la etiqueta negativa, ellos seguirán a cargo de su aprendizaje. Notas. Bueno, esto es bibliografía. Pasamos. Si alguien lo necesita, nos avisa. Capítulo 4. Deporte, la mentalidad de los campeones. En el deporte todo el mundo cree en el talento, incluso o especialmente los expertos. De hecho, de ahí viene la idea de un talento innato, de alguien que parece un deportista, se mueve como un deportista y es un deportista sin siquiera intentarlo. Esta creencia es tan grande que hay muchos cazatalentos y entrenadores que solo buscan esos talentos innatos y los equipos compiten entre ellos para pagar cantidades desorbitadas por ficharlos. Billy Vianney era uno de esos talentos naturales. Todo el mundo estaba de acuerdo en que sería el próximo Baby Ruth, uno de los jugadores de béisbol más famosos de todos los tiempos. Pero a Bian le faltaba una cosa, la mentalidad de un campeón. Como nos cuenta Michael Lewis en La Pelota de Oro, para cuando Bian estaba en segundo curso del instituto, ya era el máximo anotador del equipo de baloncesto, el jefe del equipo de fútbol americano y el mejor bateador del equipo de béisbol, que batió 500 en una de las ligas más duras del país. Su talento era auténtico de veras. Pero en el mismo momento en que las cosas iban mal, Bian buscaba algo que romper. No era solamente que no le gustase fallar, es que ni siquiera sabía cómo fallar. Cuando ascendió en el béisbol pasando de las ligas menores a las mayores, las cosas fueron empeorando. Cada vez que tenía que batear se convertía en una pesadilla, en una oportunidad para verse humillado, y cada vez que hacía una chapuza bateando se rompía en pedazos. Como dijo un cazatalentos, Billy tenía la convicción de que ante todo no debía arriesgarse a hacer un fuera de juego. ¿Te resulta conocido? ¿Intentó Bian arreglar sus problemas de manera constructiva? No, por supuesto que no, porque esto es un ejemplo de la mentalidad fija. El talento natural no debería necesitar esfuerzo. El esfuerzo es para los demás, para los menos dotados. Repito, ¿intentó Bian arreglar su problema de manera constructiva? No, por supuesto que no, porque esto es un ejemplo de la mentalidad fija. El talento natural no debería necesitar esfuerzo. El esfuerzo es para los demás, para los menos dotados. El talento natural no pide ayuda, ya que sería una admisión de debilidad.
Resumiendo, el talento natural no analiza sus defectos ni los elimina entrenando o practicando. La mera idea de ser imperfecto es aterradora. Al estar tan metido en la mentalidad fija, se encontraba atrapado en su enorme talento. Bian, el jugador, no se recuperó nunca de la mentalidad fija, pero Bian, el de tremendo éxito como ejecutivo de las ligas mayores, sí lo hizo. ¿Cómo ocurrió eso? Había otro jugador que vivía y jugaba al lado de Bian en las ligas menores y en las mayores. Lenny Distrak, que no tenía ni siquiera una pequeña parte de la dotación física de aquel ni de su habilidad natural, pero Bian lo observaba con asombro. Como bien contó después, él no tenía el concepto de fracaso y yo era lo contrario. Y continúa, empecé a tener una idea de lo que era un jugador de béisbol y me di cuenta de que yo no lo era. Lenny sí, Lenny lo era. Conforme miraba, escuchaba y meditaba en ello, se le ocurrió que la mentalidad era más importante que el talento. No mucho después de eso, como parte de un grupo pionero en la aplicación de un novedosísimo método de fichaje y gestión, llegó a la conclusión de que apuntar carreras, la clave del béisbol, consistía mucho más en un procedimiento que un talento. Armado de esas percepciones, Bian como director general de Oakland Athletics 2002 llevó a su equipo a una temporada de 103 partidos vencidos, con lo que ganó el campeonato de su división y estuvo a punto de romper el récord de victorias consecutivas. Y el equipo tenía los sueldos más bajos del béisbol. No compraban talento, compraban mentalidad. La idea del talento natural. Ahora lo ves, ahora no. La dotación física no es como la dotación intelectual, porque la dotación física es visible. El tamaño, la estructura, la agilidad son muy evidentes. La práctica y el entrenamiento son visibles también y producen resultados tangibles. Uno pensaría que eso disiparía la fábula del talento natural. Puedes ver a Motsi Bowes, que mide 1,60 jugando en la Liga NBA de baloncesto, y a Doug Flutie, el pequeño jefe del equipo de fútbol que ha jugado con los New England Patriots y los San Diego Chargers. Puedes ver a Petty Gray, el jugador de béisbol que tiene un solo brazo, que llegó a las ligas mayores. Puedes ver a Petty Gray, el jugador de béisbol que tiene un solo brazo que llegó a las ligas mayores. A Vin Hogan, uno de los golfistas más importantes de todos los tiempos, que carece completamente de elegancia. A Glenn Cunningham, el gran corredor que tenía las piernas quemadas y dañadas. Al jugador de baloncesto Larry Bird y su lentitud. Puedes ver a los pequeños o sin gracia o incluso discapacitados que lo consiguen y a los especímenes divinos que no. ¿No debería eso decirnos algo? Los expertos del boxeo dependen de medidas físicas que llaman los cuentos de la cinta métrica para identificar a los talentos naturales. Esas medidas son la muñeca del boxeador, la amplitud del pecho y el peso. Muhammad Ali, nacido Cassius Clay, falló en esas medidas. No era un talento natural. Tenía mucha velocidad, pero no poseía el cuerpo de un gran boxeador. Carecía de la fuerza y no tenía los movimientos clásicos. De hecho, su manera de boxear era completamente equivocada. No bloqueaba los golpes con los brazos o los codos y golpeaba en rápidos intercambios como un aficionado. Dejaba expuesta la barbilla y echaba atrás el torso para evitar los golpes que le vinieran. José Torres dijo que era como si alguien estuviera en mitad de las vías y quisiera evitar que el tren lo arrollase corriendo hacia atrás en lugar de apartarse hacia un lado. Sonny Liston, el adversario de Ali,
Sí que era un talento natural, lo tenía todo, el tamaño, la fuerza y la experiencia. Su fuerza era legendaria, era impensable que Ali pudiese ganarle. El emparejamiento era tan ridículo que para la pelea el estadio solo estaba lleno a medias. Pero además de su rapidez, el punto fuerte de Ali era su mente, su cerebro, no sus músculos. Estudió a su oponente y se dirigió a su yugular mental. No solo estudió el estilo de lucha de Liston, sino que observó muy de cerca la clase de persona que era fuera del ring. Leí todas las entrevistas que le habían hecho. Hablé con gente que había estado cerca de él o había hablado con él. Me echaba en la cama y meditaba sobre eso. Intentaba tener una imagen de cómo funcionaba su mente y luego volvió esa imagen contra él. ¿Por qué parecía que Ali se volvía loco antes de cada pelea? Torres señala que era porque sabía que el golpe que noquea es el que no se ve venir. Torres señala que era porque sabía que el golpe que noquea es el que no se ve venir. Ali dijo, Liston tenía que creer que yo estaba loco, que era capaz de hacer cualquier cosa. No podía ver de mí absolutamente nada más que mi bocaza, y eso era lo que yo quería que viera. Flota como una mariposa, pica como una abeja. Tus manos no pueden golpear lo que tus ojos no pueden ver. La victoria de Ali sobre Liston figura en la historia del boxeo. Un famoso manager reflexiona sobre Ali. Él era una paradoja. Su rendimiento físico sobre el ring dejaba muchísimo que desear. Aún así, su cerebro estaba siempre en perfectas condiciones de trabajo. Con una gran sonrisa sobre el rostro, siguió diciendo mientras señalaba la frente con el dedo índice, nos enseñó a todos que todas las victorias vienen de aquí. Luego levantó los puños y añadió, y no de aquí. Repito, nos enseñó a todos que todas las victorias vienen de aquí. Luego levantó los puños y añadió, y no de aquí. Esto no consiguió cambiar la mentalidad que tiene la gente sobre la dotación física. No, ahora cuando pensamos en Ali, a posteriori, vemos el cuerpo de un gran boxeador. Era estupendo que su mente fuera tan aguda y que escribiese divertidos poemas, pero seguimos creyendo que su grandeza residía en su físico. Y no comprendemos cómo los expertos no vieron esa grandeza desde el principio. Michael Jordan. ¿Para qué repaso lo resaltado o continúo con la historia de Michael Jordan? Qué importante esto Repase mejor, de creo los yo. estereotipos, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Página 97. Encajaré aquí, pero según iban pasando el semestre, las mujeres con mentalidad fija sintieron que su sentimiento de pertenencia disminuía. Cuanto más sentían la presencia de los estereotipos en su aula, tanto más se marchitaba su seguridad. Una alumna dijo que su sentido de pertenencia cayó porque el profesor me faltaba el respeto con comentarios tales como sonó la flauta por casualidad cada vez que yo daba una respuesta correcta en clase. El estereotipo de baja capacidad las invadía hasta arrebatarles su comodidad y su confianza. De ninguna manera digo que fuese su culpa. El prejuicio es un problema social profundamente arraigado y no quiero echarle la culpa a sus víctimas. Solo digo que una mentalidad de crecimiento ayuda a que la gente vea el prejuicio como lo que es, un punto de vista ajeno y limitado, y que se enfrente a él con su confianza y sus habilidades innatas. Confiar en las opiniones. Muchas mujeres tienen problemas no solo con los estereotipos, sino con las opiniones que quienes la rodean tienen de ellas en general. Confían demasiado en los demás. Esta vulnerabilidad aflige a muchas de las mujeres más capaces y más triunfadoras. ¿Por qué sucede esto? De pequeñas suelen ser niñas perfectas y se complacen en que todo el mundo se lo diga.
Hay que ver qué bien se portan, qué bonitas son, cuánto ayudan, qué precoces son. Las niñas aprenden a confiar en el criterio de los demás. Si todo el mundo es tan amable conmigo cuando me critican, es que debe ser verdad. Incluso las mujeres que están en las mejores universidades del país aseguran que las opiniones de los demás son una buena manera de conocer sus propias habilidades. A los niños se les regaña y se les castiga constantemente. Cuando observamos las aulas de una escuela elemental, vimos que a los niños se los critica 8 veces más que a las niñas por su conducta. Además, los niños se llaman guarros e idiotas continuamente unos a otros, de manera que entre ellos las evaluaciones pierden poder. La mentalidad fija, más los estereotipos, más la confianza de las mujeres en las valoraciones ajenas, todo esto puede contribuir al abismo entre los sexos en matemáticas y en ciencias. Las matemáticas y las ciencias tienen que ser lugares más acogedores para las mujeres. Ellas necesitan toda la mentalidad de crecimiento que puedan conseguir para ocupar sus lugares legítimos en esos campos. Cuando las cosas van bien, ¿cuál es el secreto? ¿Se transmiten los genes? Yo creo que se transmite en la mentalidad. Esta familia tiene la mayor mentalidad de crecimiento que haya visto jamás. El concepto que el papá les emitía a las niñas las llevó a tener confianza en ellas, ¿recuerdan? En pocas palabras, la mentalidad de crecimiento hace que las personas, incluso aquellas que son la diana de etiquetas negativas, utilicen y desplieguen completamente sus mentes. Sus cabezas no están llenas de pensamientos que las limiten, ni de un frágil sentido de pertenencia, ni de la creencia de que los demás puedan definirlas. Cultiva tu mentalidad. Piensa en tus héroes. ¿Crees que tienen habilidades extraordinarias y alcanzaron sus objetivos con poco esfuerzo? Ahora averigua la verdad. Investiga su tremendo esfuerzo durante el proceso y admíralos aún más. Piensa en todas las veces que hubo otra gente que te superó y que tú creíste que era porque eran más inteligentes o porque tenían más talento que tú. Ahora considera la idea de que sencillamente utilizaron estrategias mejores, que practicaron más y que sortearon obstáculos a fuerza de trabajo. Tú también puedes hacerlo si quieres. ¿Hay alguna situación en la que te quedes como atontado, en la que te desconectes de tu inteligencia? La próxima vez que te encuentres en una de esas situaciones, ponte en una mentalidad de crecimiento. Piensa en aprender y mejorar y no en juzgar y vuelve a conectarte con tu inteligencia. ¿Les pones etiquetas a tus hijos? Este es el artista y ese es el científico. Recuerda la próxima vez que no los estás ayudando, aunque los estés elogiando. Recuerda nuestro estudio en el que elogiar la habilidad de los niños hizo que sus cocientes intelectuales disminuyeran. Encuentra una forma de mentalidad de crecimiento para halagarlos. Más de la mitad de nuestra sociedad está inmersa en un grupo sobre el que existen estereotipos negativos. Repito, más de la mitad de nuestra sociedad está inmersa en un grupo sobre el que existen estereotipos negativos. Primero están todas las mujeres y luego tienes a todos los demás grupos que se supone que no son buenos para alguna cosa u otra. Otórgales el don de la mentalidad de crecimiento. Crea un entorno que enseñe la mentalidad de crecimiento a los niños y los adultos de tu vida, en especial a aquellos que son las dianas de los estereotipos negativos. Así, incluso cuando surja la etiqueta negativa, ellos seguirán a cargo de su aprendizaje. Notas. Bueno, ahí está la bibliografía. Si alguien la necesita, nos avisa y se la pasamos. Capítulo 4. Deportes, la mentalidad
de los campeones. ¿Intentó Bian arreglar sus problemas de manera constructiva? No, por supuesto que no, porque esto es un ejemplo de la mentalidad fija. El talento natural no debería necesitar esfuerzo. El esfuerzo es para los demás, para los menos dotados. El talento natural no pide ayuda, ya que sería una admisión de debilidad. El talento natural no pide ayuda, ya que sería una admisión de debilidad. Resumiendo, el talento natural no analiza sus defectos ni los elimina entrenando o practicando. La mera idea de ser imperfecto es aterradora. Al estar tan metido en la mentalidad fija, se encontraba atrapado, atrapado en su enorme talento. Bien, el jugador no se recuperó nunca de la mentalidad fija. Pero bien, el del tremendo éxito como ejecutivo de las ligas mayores sí lo hizo. ¿Cómo ocurrió eso? Había otro jugador que vivía y jugaba al lado de Bian en las ligas menores y en las mayores, Lenny Dijkstra, que no tenía ni siquiera una pequeña parte de la dotación física de aquel ni de su habilidad natural, pero Bian lo observaba con asombro. Como Bian contó después, él no tenía el concepto de fracaso y yo era lo contrario. Y continúa, empecé a tener una idea de lo que era un jugador de béisbol y me di cuenta de que yo no lo era. Lenny sí, Lenny lo era. Conforme miraba, escuchaba y meditaba en ello, se le ocurrió que la mentalidad era más importante que el talento. No mucho después de eso, como parte de un grupo pionero en la aplicación de un novedosísimo método de fichaje y gestión, llegó a la conclusión de que apuntar carreras, la clave del béisbol, consistía mucho más en un procedimiento que un talento, un método. Armado de esas percepciones, Bian como director general de Oakland Athletics 2002 llevó a su equipo una temporada de 103 partidos vencidos, con lo que ganó el campeonato de su división y estuvo a punto de romper el récord de victorias consecutivas. Y el equipo tenía los sueldos más bajos del béisbol. No compraban talento, compraban mentalidad. Uf, esto es clave. Qué importante. La idea del talento natural. Ahora lo ves, ahora no. La victoria de Ali sobre Liston figura en la historia del boxeo. Un famoso manager reflexiona sobre Ali. Él era una paradoja. Su rendimiento físico sobre el ring dejaba muchísimo que desear. Aún así, su cerebro estaba siempre en perfectas condiciones de trabajo. Con una gran sonrisa sobre el rostro, siguió diciendo mientras se señalaba la frente con el dedo índice: nos enseñó a todos que todas las victorias vienen de aquí. Luego levantó los puños y añadió: y no de aquí, de los puños. Esto no consiguió cambiar la mentalidad que tiene la gente sobre la dotación física. No, ahora cuando pensamos en Ali a posteriori, vemos el cuerpo de un gran boxeador. Era estupendo que su mente fuera tan aguda y que escribiese divertidos poemas, pero seguimos creyendo que su grandeza residía en su físico. Y no comprendemos cómo los expertos no vieron esa grandeza desde el principio. Michael Jordan, 5:52. Dejamos ahí, página 108. Era la mentalidad, ¿no? Es la mentalidad. Buenísimo esto. Y cómo el entorno influye en los estereotipos, ¿no? Que se piensa que las mujeres tienen menos capacidad para matemáticas y para ciencias, ¿no? Y cómo las desplazan por el mero hecho de etiquetarlas como que tienen menos capacidad. Excelente tema el día de hoy. ¿Qué fue lo que más les gustó? Página 108 para el lunes. Bueno, mi Joa, gracias, Mm. gracias. Qué tema tan bonito. ¿Cómo tenemos que aprender todo eso, no? Uf, Dios Sí. mío. Porque primero que todo, las mujeres que tienen la autoestima alta no se dejan afectar tanto, ¿no? Claro, La historia del papá que les repetía a las muchachas que era lo que les repetía. Bueno, les daba la confianza de que ellas podían aprender, que no tenían que pensar que no podían aprender porque eran mujeres.
Es diferente la actitud. Ujú. Pero ¿cómo las marca el pensar que no, que ellas no tienen, que ustedes no tienen esa capacidad? Claro. Si tienen un cerebro igualitico, al contrario, tienen más capacidad. Pueden manejar, maquillarse, cuidar a los muchachos en el carro, todo a la vez, contestar el celular. Cosa que los hombres no pueden hacer, pero les da tanto miedo que les infunden, siempre las rebajan, disminuyen la autoestima. Sí, los Pienso que estereotipos. por ignorancia y miedo también. Sí, al contrario, tienen mayor capacidad. No hay mujeres para que salgan a romper el estereotipo ahí. Mujeres, No, o sin palabras, quedaron sin palabras. No, pero qué libro, Dios mío. sí, nos va a tocar leer unos 3 libros y volverlo a leer. Sí, porque es importantísimo. Ahí aprendemos mucho cuando tenemos empresarios nuevos o estamos conociendo gente nueva. Con base en la respuesta que nos den, en su actitud, pues entonces Claro, tenemos herramientas para poderles llegar. a mí me ha vuelto más selectivo este libro, porque yo A veo ver, cuando ¿por le qué? hablo de educación y no se les mueve la aguja, como que digo, no, por aquí como que no es. Sí, Porque claro, y entonces no estamos perdiendo tanto tiempo. claro, porque una persona que agarre la educación desde el arranque se va a marcar una diferencia. Pero Lo es que que dijo José, cada anoche, vez que le da el plan a una persona nueva, él lo que hace es soltarle 10 libros de una para que se los lea. Ahí con eso él sabe si sí o no. Claro, bueno, y lo que dijo anoche Edgar, muy claro, real. Cuando la persona viene, o sea, que tópico. quiere de esto, hijo de mi chica, no espera ni siquiera que uno ni le enseñe, ni le diga, sino de una vez está pidiendo, de una vez está diciendo, muestre qué es lo que debo de hacer, dónde está, qué es lo que hay que leer, o sea, ahí es cuando uno digamos, entiende y se da cuenta, bueno, por lo menos inicia bien, ¿me entiende? Uno no sabe en el proceso más adelante, pero esa apertura de esa persona le da a uno también el espacio y la confianza para poderle llegar con más facilidad a que simplemente con todo lo que tiene que ver con el sistema educativo. Entonces, eso es clave, importantísimo. Sí, Y porque solito mucho, está comprando su boleto de seminario, claro, de convención, correcto. haciendo sus Ajá, 300 o más puntos, está correcto. contactándose, trabajando, ahí nos damos cuenta. Así No hay es, que así estarle es. rogando, no hay que estarle preguntando, usted va a hacer tal cosa, usted va a hacer eso, no, está Y él haciendo mismo solito. soluciona, ¿no? Él mismo soluciona Correcto, también, ella misma correcto. soluciona a lo que la situación que se esté presentando, que generalmente cuando se ingresa al negocio siempre se presenta una situación en la cual la persona tiene que entrar a solucionar. Entonces la persona dice, no, tranquila, no se preocupe, ya yo hice esto, ya yo hablé, ya yo llamé, ya, sí, todos esos punticos le dan claridad a uno de que es una persona abierta, que viene Días. prácticamente lista para Es eso. líder, Entonces, pues bueno, gracias, Joa. empezando porque está Excelente liderando el su capítulo, propia vida. buenísimo. Si se lidera a sí misma, lidera a los demás. Correcto, así es, correcto. Y sí, por supuesto. Buenos días para todos. Hola, Lucecita, Gracias, buenos días. La Giovanni. dejo ahí con la palabra. Me Gracias, alegra felicidades. que haya No, tomado la tranquila que mis decisión palabras son de más bien darnos cortas. su buen aporte. La felicito. Feliz día. Dios Gracias, la gracias, bendiga. Giovanito. Gracias a todos. De verdad que el lenguaje corporal hace la diferencia, tanto como los padres, y pues nosotros somos el ejemplo para los hijos. Esa es la palabra que yo les puedo aportar. Pues muchísimo, pero bueno, ya el tiempo es muy corto. Bueno, un abrazo para todos, muchos éxitos y bendiciones. Chao, chao. Feliz día. Feliz día para todos. Gracias, Joa. Excelente lectura. Felicidades.